Muy buenos días a todos nuestros hermanos que están en diversas partes del mundo. Queremos mandar saludos a nuestros hermanos en México, a nuestros hermanos en Estados Unidos, en Cuba, en Brasil, en Argentina, en Alemania, en España, que están viéndonos en directo esta reunión. Vamos a dar inicio a esta reunión. La lectura de esta semana es de Marcos capítulo 15. Para dar comienzo a este análisis, a esta lectura de la Biblia, vamos a pedirle al hermano Franz que por favor nos dirija en oración. Nuestro Padre Celestial, Jehová, te rogamos que escuches nuestra oración. Nos dirigimos a ti porque tú eres nuestro Dios, el único Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso que nos ama y lo ha demostrado plenamente al dar a su propio Hijo para que tengamos la esperanza de vivir para siempre aquí en la tierra o en el cielo, de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, Padre Jehová, por permitirnos reunirnos esta vez más y poder estudiar tu palabra, analizarla. Queremos sacar el máximo provecho de esta lectura, de este análisis, y por eso pedimos que nos derrames tu Santo Espíritu. De igual forma oramos por los hermanos que están conectados con nosotros en todo el mundo, en Bolivia, en todos los países donde están los hermanos cristianos, esmerados en conocer lo que dice realmente tu palabra, la Biblia. Pedimos tu bendición para ellos y dejamos esta hora de estudio en tus manos, que tú nos dirijas, que tú nos estés bendiciendo plenamente. Somos pecadores, lo reconocemos, somos personas imperfectas, pero sabemos que tú eres un Dios misericordioso, benévolo, y por eso pedimos perdón por nuestros pecados. Por favor, Padre, escucha esta oración que hacemos llegar en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a que se vea un poquito. Ok. Bien, ahora sí, vamos a comenzar la lectura de esta semana. Marcos capítulo 15, vamos a comenzar con Raquel, por favor, desde el 1 hasta el 15. Hermana Margot, desde el 16 hasta el 32. Y Evelyn, desde el 33 hasta el 46. E inmediatamente al rayar el alba, los sacerdotes principales tuvieron consulta con los ancianos y los escribas, aún todo el Sanedrín, y ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. De modo que Pilato le hizo la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? En respuesta él le dijo: tú mismo lo dices. Pero los sacerdotes principales procedieron a acusarlo de muchas cosas. Entonces Pilato se puso a interrogarlo de nuevo diciendo: ¿no respondes nada? Mira cuántas acusaciones hacen contra ti. Pero Jesús ya no respondió más, de manera que Pilato se maravillaba. Ahora bien, de fiesta en fiesta, solía ponerles en libertad un preso que ellos solicitaban. Por entonces el llamado Barrabás estaba en cadenas con los sediciosos que en su sedición habían cometido asesinato. De modo que la muchedumbre se presentó y comenzó a hacer petición según lo que él solía hacer para ellos. Pilato les respondió y dijo: ¿quieren que le ponga en libertad al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que por envidia lo habían entregado los sacerdotes principales. Pero los sacerdotes principales excitaron a la muchedumbre para que les pusiera en libertad a Barrabás más bien. Respondiendo de nuevo, Pilato les decía: entonces, ¿qué haré con el que ustedes llaman rey de los judíos? Otra vez clamaron: al madero con él. Pero Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos clamaban más y más: al madero con él. Con eso Pilato, deseando satisfacer a la muchedumbre, les puso en libertad a Barrabás, y habiendo hecho que le dieran latigazos a Jesús, lo entregó para que fuera fijado en un madero.
Entonces los soldados lo llevaron dentro del patio, es decir, al palacio del gobernador, y convocaron al entero cuerpo de soldados. Y lo ataviaron de púrpura y entretejieron una corona de espina y se la pusieron. Y comenzaron a saludarlo. Buenos días, rey de los judíos. También le daban en la cabeza con una caña y le escupían, y doblando las rodillas le rendían homenaje. Por fin, cuando se hubieron burlado de él, lo despojaron de la púrpura y le pusieron sus prendas de vestir exteriores. Y lo condujeron fuera para fijarlo en el madero. También obligaron a rendir servicio a uno que iba pasando, a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que levantara su madero de tormento. De modo que lo llevaron al lugar de Gólgota, que traducido significa lugar del cráneo. Aquí trataron de darle vino drogado con mirra, pero él rehusó tomarlo. Y lo fijaron en el madero y repartieron sus prendas de vestir exteriores, echando suerte sobre ellas para decidir quién se llevaba qué. Era ya la hora tercera y lo fijaron en el madero. Y la inscripción del cargo contra él estaba escrita encima: el rey de los judíos. Además, con él fijaron en maderos a dos salteadores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y los que pasaban le hablaban injuriosamente, meneando la cabeza y diciendo: va, tú supuesto derribador del templo y edificador de él en 3 días, sálvate bajando del madero del tormento. Del mismo modo también los sacerdotes principales se burlaban de él entre sí junto con los escribas y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Baje ahora el Cristo del Rey de Israel del madero del tormento, para que veamos y creamos. Hasta los que estaban fijados en el madero junto con él lo esperaban. Cuando llegó a ser la hora sexta, una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y la hora nona Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Eli, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban de pie cerca, al oírlo, empezaron a decir: miren, llaman a Elías. Pero uno corrió, empapó una esponja con vino agrio y poniéndola en una caña le daba de beber, diciendo: déjalo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús dio un grito fuerte y expiró. Y la cortina del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Ahora bien, cuando el oficial del ejército, que estaba de pie allí donde lo tenía a la vista, vio que había expirado en esta circunstancia, dijo: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, así como también María, la madre de Santiago, el Menos y de José, y Salomé, los cuales acostumbraban a acompañarlo y ministrarle cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido junto con él a Jerusalén. Entonces, como ya era una hora avanzada de la tarde, y puesto que era preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro estimable del consejo, que también esperaba él mismo el reino de Dios. Cobrando ánimo, entró ante la presencia de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pero Pilato deseaba saber si ya estaba muerto, y mandó llamar al oficial del ejército, le preguntó si ya había muerto. Entonces, una vez que se aseguró de ello por el oficial del ejército, concedió el cadáver a José. Este, en efecto, compró vino fino y lo bajó, lo envolvió en el vino fino y lo puso en una tumba que estaba labrada en una masa rocosa, e hizo rodar una piedra hasta la puerta de la tumba conmemorativa. Pero María Magdalena y María, la madre de José, se quedaron mirando donde había estado, donde había sido puesto. Muy bien, entonces aquí tenemos
la lectura de Marcos, en el 15, que nos muestra la muerte de Jesucristo y el entierro del mismo. ¿Y qué podemos comentar sobre los primeros 21 versículos? La parte donde estaba, fue a donde Pilato, ¿no es cierto? Luego pasó lo de Barrabás, luego los soldados empezaron a golpear. ¿Qué podemos comentar sobre estos 21 primeros versículos del primer 21? Hermano Franz. Por mucho tiempo me preguntaba yo a qué hora lo llevaron donde Pilato. Yo tenía la impresión de que como Pilato era el gobernador, estaba durmiendo hasta muy tarde del día, quizás 9, 10 o 11 de la mañana, lo llevaron donde Pilato. Pero, como se ve aquí en el versículo 1, dice, inmediatamente al rayar el alba. O sea, en otras palabras, lo madrugaron a Pilato. Todavía apenas había salido el sol, y entonces ya todos los sacerdotes, como dice aquí, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, aún todo el Sanedrín, dice, lo ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. O sea, este es muy significativo porque prácticamente podríamos decir que fue a la primera hora del día, porque nosotros sabemos que los judíos contaban las horas del día desde la primera hora, la segunda, la tercera, así hasta la hora 12. Y en este capítulo, el escritor Marcos está haciendo un recuento de los sucesos de ese día, hora por hora. Por ejemplo, como aquí estamos viendo en el versículo 1, capítulo 1, el capítulo 15, versículo 1 dice, al rayar el alba, o sea, la primera hora. Después, más adelante, vamos a ver que él habla de lo que pasó a la hora tercera. En el versículo 25, por ejemplo, dice, era ya la hora tercera y lo fijaron en el madero. O sea, eso ya nos lleva a pensar de que eran las 9 de la mañana ya cuando lo clavaron a Jesús. Después, en el versículo 33, dice, cuando llegó a ser la hora sexta. O sea, aquí Marcos otras 3 horas más avanza en el día. O sea, la hora sexta llega a ser las 12 del día. Pero como aquí dice también en el versículo 34, y a la hora nona, dice, o sea, prácticamente ya es las 3 de la tarde. A esa hora ya Jesús expiró. O sea, podemos ver que aquí Marcos está haciendo un relato de 3 en 3, ¿no? Primero, la primera hora, la tercera, la sexta, la nona, y de muy tarde ya en el día, dice ya, versículo 42, ya era una hora avanzada de la tarde. O sea, prácticamente, podríamos decir, estaba acabando el día, ya era como las 6 de la tarde. Y entonces ahí ya lo sacan a Jesús del madero y lo llevan a enterrar. Ese detalle es muy interesante porque vamos a poder entender algunas cosas que suceden durante este día 14 de Nisan. No tenemos que olvidarnos también eso, que era el día 14 de Nisan. Además era viernes. Si ustedes se están fijando, en el versículo 42 dice, entonces como era ya una hora avanzada de la tarde, y puesto que era la preparación, es decir, la víspera del sábado, o sea, era viernes. O sea, cuando Cristo fue clavado y murió, era viernes. Algunas religiones hacen especulaciones y, por ejemplo, yo conozco a una organización religiosa que dice que Jesús murió el miércoles. Bueno, otros dicen que no pudo ser miércoles, que era sábado. Y otros dicen otras posibilidades. Pero lo que dice aquí este capítulo es bien claro. Jesús murió el viernes. Bueno, entonces, y vamos a ver también que el capítulo 16, solamente para acotar eso,
el versículo 16, versículo 2, 1 y 2 habla sobre... Capítulo 16. Sí, capítulo 16, versículo 1 y 2, habla sobre cuándo resucitó. ¿Quién lo quiere leer? Juan, por favor. Entonces, cuando el sábado hubo pasado, María Magdalena y María, la madre de Santiago, y Salomé compraron especias para ir a untarlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron a la tumba conmemorativa cuando el sol había salido. Bien, ahí se aclara mucho más sobre la muerte de Jesús, que fue el día viernes. El sábado pasó y el primer día de la semana, que era justo después del sábado, como dice acá, muy de mañana, o sea que para nosotros sería domingo, resucitó de Cristo. Entonces, con eso ya está más claro con ese texto sobre cuándo murió Jesús y cuándo resucitó y cronológicamente cuándo pasaron estos acontecimientos, ¿no es cierto? ¿Algún otro comentario? Sí, el diálogo, me interesa mucho el diálogo que tuvo Pilato con Jesús. Por ejemplo, en el versículo 2, o sea, estoy hablando de Marcos 15:2, dice, de modo que Pilato le hizo la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, uno si no lee más que el Evangelio de Marcos, uno se pregunta, ¿y por qué Pilato le pregunta eso a Jesús? Aunque Marcos no lo dice, Lucas lo dice. Si uno busca a Lucas 23, ahí uno descubre que los líderes, cuando lo trajeron a Jesús, lo atacaron, diciendo de que con una acusación que tenía que ver con eso, con que él se hacía rey, porque Pilato le preguntó, ¿eres el rey, tú el rey de los judíos? Y eso a consecuencia de la acusación. Si uno lee, a ver, Lucas 21, versículos 1 y 2, 1, 2 y 3. Lucas, capítulo 23, perdón. Capítulo 23, versículos 1, 2 y 3. ¿Puedes leerlo? De modo que la multitud de ellos se levantó toda y la condujeron a Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo y dijeron, a este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le hizo la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? En respuesta a él dijo, tú mismo lo dices. Como se puede ver, tuvo entonces una poderosa razón Pilato por hacer la pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y la razón era que la acusación que le estaban haciendo era que era el Cristo, como dice Lucas, es Cristo un rey. O sea, eso es interesante, porque está relacionando la palabra Cristo con el ser rey. Nosotros sabemos que la palabra Cristo es palabra griega, que es una equivalente de otra en hebreo llamado Mesías. Además sabemos que estas dos palabras tienen una connotación muy profunda, porque se refiere a una persona que ha sido untada con aceite para un puesto, como nombramiento de un puesto de importancia en Israel. Por ejemplo, el rey, como en el caso del rey Saúl, fue untado por Samuel con aceite, fue nombrado así rey. Y todos los reyes también eran así, untados con aceite, o sea, untado quiere decir Cristo, quiere decir Mesías. Ha sido designado, y esa designación venía con el ser untado con aceite, un acto simbólico, podemos decir. O sea que uno aquí se pregunta cómo es que, cuándo, en qué momento lo hicieron a Jesús, lo untaron con aceite para hacerle. Uno lee los 4 evangelios y no encuentra un momento en que Jesús haya sido untado con aceite y nombrado rey, aunque Jesús mismo lo está diciendo que él era rey. Yo para esto he nacido, era rey. Pero
uno se queda con la interrogante, ¿no? ¿En qué momento pues lo untaron con aceite para ser rey? ¿Quién lo untó con aceite? ¿Cuándo? Muchas cosas surgen de esta respuesta de Jesús, que él era el rey. Pero todas estas preguntas se contestan cuando ya uno lee las palabras de Pedro a Cornelio. Fíjense aquí en Hechos capítulo 10, cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, el centurión romano, él le dice justamente lo que pasó. Es un tema que haya conocido, dice, según Pedro, aquí capítulo 10 y versículo 37 al 43. Hechos, capítulo 10, Pedro está hablando en este capítulo. Hechos, capítulo 10, versículo 37 hasta el 43. Por favor. Ustedes conocen el tema acerca del cual se habló por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, a saber, Jesús que era de Nazaret, como Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y fue por la tierra haciendo bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo tanto en el país de los judíos como en Jerusalén, pero ellos también lo eliminaron colgándolo en un madero. Dios levantó a este al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que se levantó de entre los muertos. También nos ordenó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que este es aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que pone fe en él consigue perdón de pecados mediante su nombre. Como se puede ver aquí, Pedro da la respuesta a todas las preguntas. En primer lugar, en el versículo 37, dice que era ya un tema bastante conocido, porque dice, no, ustedes conocen el tema. O sea, está hablando a Cornelio. O sea, Cornelio ya había escuchado de que había alguien que haya sido, como dice, nombrado por Dios. Por ejemplo, en el versículo 38 dice, a Jesús que era de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. O sea que obviamente ya era bastante conocido el tema para el tiempo en que Cornelio llamó a Pedro. Y el tema era que Jesús había sido ungido. Como dice, Dios lo ungió, pero no con aceite, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Dice. O sea, obviamente, para cuando Pilato le hace la pregunta, ¿eras tú rey de los judíos? Y Jesús le dice, así es, tú lo dices. O sea que ya había sucedido todo esto, ya Jesús había sido nombrado, ungido por Dios, con el Espíritu Santo, y cuando se bautizó, ahí lo hizo Dios, a este Jesús lo hizo rey, lo hizo Cristo. Lo hizo el ungido para ser rey. El ungido para ser rey. Él ya estaba nombrado. O sea, por eso Jesús no le dijo con dudas de que él era rey. Esa expresión, tú lo dices, en realidad es una forma judía de decir, sí, yo soy el rey, yo soy, para esto he nacido. ¿En Juan dice eso? En Juan, justamente, Juan lo traduce así, yo he nacido para ser rey. O sea que obviamente la acusación que le hicieron los escribas, los saduceos, los sacerdotes, era una acusación que en realidad estaba en boca del populacho. La gente ya sabía que este era el Mesías. De hecho, cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente gritaba que el rey de Israel está entrando a Jerusalén, cuando entró el primer día a Jerusalén, esa semana. O sea, la gente ya lo reconocía. Pero, por supuesto, ellos usaron esta declaración y se la dijeron a Pilato, porque así Pilato podía sentirse, por decirlo así, atacado, porque como él era el gobernador, representante del César, de Roma, y ninguno de ellos iba a aceptar un rey que sea diferente al
que lo pone el gobierno romano. Por eso, una cosa que era verídica se utilizó para atacar a Jesús en este momento. Y Pilato le pregunta si era Jesús rey. Y él dice, sí, yo soy rey. Lo interesante es que a pesar de que Jesús le responde así, Pilato se da cuenta de que Jesús no había hecho nada. Parece el 14, cuando él estaba preguntando a quién liberar, si a Barrabás o al rey de los judíos, y todos gritan que a Barrabás y a Jesús, que se lo ponga al madero. El 14 dice algo interesante, pero Pilato les decía, pues qué mal ha hecho él, o qué mal ha hecho. Pero ellos clamaron más y más al madero con él, ¿no? Aún así, Pilato se daba cuenta, vamos a leer eso en otro evangelio, de que era por envidia que lo habían colocado ahí a Jesucristo, porque él mismo veía que Jesucristo no había hecho ningún mal, ¿no? Ahorita que se está hablando eso, ¿no? de la muchedumbre que empieza a decir, ¿no? De que al madero con él. En el versículo 8 del capítulo 15 de Marcos, me llama la atención la reacción de la muchedumbre, ¿no? Porque no eran solamente los sacerdotes principales, ¿no? Que dice, de modo que la muchedumbre se presentó y comenzó a hacer petición según lo que él solía hacer para ellos. Y en el versículo 11 dice, pero los sacerdotes principales excitaron a la muchedumbre para que les pusieran en libertad a Barrabás más bien. Y en el 15 dice, con eso Pilato, deseando satisfacer a la muchedumbre, le puso en libertad a Barrabás, y en la parte final dice, entregó a Jesús para que fuera fijado en un madero. Y me hace pensar eso, ¿no? De que estos líderes religiosos movieron a la gente, ¿no? A prácticamente apoyar el asesinato de Jesús. Y más adelante en Hechos, el apóstol Pedro dijo que ellos habían actuado en ignorancia, ¿no? En Hechos capítulo 3, cuando él estaba predicando a algunos judíos que estaban en el templo, capítulo 3, versículo 14. El 14, 16 y 17 dice aquí. Dice, si ustedes repudiaron a aquel santo y justo y pidieron que se les concediera la gracia, un varón, un asesino, de gracia un varón, un asesino, mientras que mataron a la gente principal de la vida. Pero Dios lo ha levantado de entre los muertos, del cual hecho nosotros somos testigos. 16 dice, por consiguiente su nombre, por nuestra fe en su nombre, ha hecho fuerte a este hombre a quien ustedes contemplan y conocen, y la fe que mediante él ha dado al hombre. Él ha dado al hombre esta completa sanidad a vista de todos ustedes, porque ellos habían hecho, Pedro había sanado a un poco, me parece que era, ¿no? Y él estaba predicando, ¿no? De que debido a la fe que tuvo este hombre, es que él ha sido sanado de su enfermedad. Y le estaba diciendo que fe en quién, en Jesucristo, ¿no? Y en el 17 dice, ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, así como también lo hicieron sus gobernantes. ¿Qué fue la obra que hicieron esta muchedumbre? Apoyar el asesinato de Jesús. Y en Marcos está diciendo, ¿no? De que los mismos líderes religiosos estaban incitando a la muchedumbre a hacer esto. ¿Y por qué esta gente actuó así? Por su ignorancia. Escucharon a sus líderes religiosos las acusaciones que se les daba a Jesús y ellos apoyaron. Y no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, estaban yendo contra Dios. Y a mí me hizo pensar en la actualidad, ¿no? De que puede pasarnos así, y de hecho está pasando así, de que a veces nosotros por ignorancia escuchamos al líder religioso, escuchamos a cualquier persona que está dando una información oral o leemos una información escrita que pertenece a cierta religión cristiana o denominación o congregación, y simplemente apoyamos
sin ponernos a leer, a estudiar, a confirmar que lo que estamos recibiendo de manos de otras personas que dicen que es la Biblia, es la palabra de Dios. Y eso nos puede poner en un peligro, como nos puso a estas personas, de apoyar algo que está en contra de Dios. Y estas personas, porque confiaban en su líder religioso, mataron al Hijo de Dios. Y en la actualidad yo creo que puede suceder así, y está sucediendo así, de que porque nuestra religión o nuestra organización a la que pertenecemos, a cualquiera que sea llamada cristiana, tiene cierta característica, porque hace cierta labor o porque tiene una multitud de personas activas en eso. Entonces ellos confían de que eso es el pueblo de Dios, y todo lo que dicen arriba o lo que leen y la información que les da es la palabra de Dios, sin ponerse a pensar de que lo que están haciendo o lo que están escuchando proviene verdaderamente de la palabra. Y más adelante, en Romanos 12:2, habla acerca de que nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, individualmente, de la religión cristiana que estemos perteneciendo o cualquier otra. 12:2 dice: y se hacen remoldarse a este sistema de cosas, más bien transformarse, rehaciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. O sea que no está diciendo a un grupo de personas, sino a ustedes mismos, a la persona individual, que probemos si realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo de un líder religioso o de una religión a la que pertenecemos es la voluntad de Dios. Está en conformidad a la voluntad que quiere que Dios nosotros realicemos, aceptemos. Porque si no estamos haciendo eso, entonces podemos cometer el grave error que cometió esta multitud, de matar al Hijo de Dios. Y después Pedro le dice, le habla el hecho de que ustedes por su ignorancia hicieron esto. Y los líderes religiosos, en vez de, que estaban también escuchando, en vez de tomar atención y reconocer, ¿qué hicieron más adelante en el 14, en el 11, creo que dice? En el 4, perdón, de hecho, agarran a Pedro y a los que estaban. ¿Por qué? Porque sentían envidia, no se pusieron a pensar. Y muchas veces sucede así, que en la religión que vamos, hay alguien que se levanta y dice, no, pero esto está mal, porque la Biblia no dice eso. Y en vez de que los líderes religiosos o los que están diciendo la Biblia digan, a ver, ¿por qué esta persona está diciendo esto? ¿Realmente tiene base bíblica? No, que agarran, lo botan, lo echan. Se ha hecho eso siempre. En la historia de las religiones cristianas, la persona que se levantaba apoyando una enseñanza de la Biblia que va en contra de esa religión, ¿qué hacían? Le quitaban su tierra, los botaban de la iglesia, por último los mataban. Y lo mismo se está realizando ahora. Y es lo mismo que han hecho con Jesucristo, lo mismo que han hecho con el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué llega a nosotros? Yo veo, ¿no?, como persona, es tomar la responsabilidad de leer la Biblia, estudiar la Biblia, para que nos aseguremos de que lo que estamos haciendo va en conformidad a la voluntad de Dios y no vaya en conformidad a la voluntad de otras personas que muy probablemente estén yendo contra Dios. No vaya a la voluntad de su denominación, ¿no? Porque si no estarían como matando al Cristo y colocándolo a Cristo a un lado, que es el Salvador, y poniendo a su religión, a su denominación, a sus doctrinas como la salvadora en vez de lo que dice la Biblia, ¿no? Y si uno se pone a pensar un poquito en lo que hizo Jesucristo tomó la posición correcta de apoyar a lo que decía su padre, a lo que decía Jehová. Porque él nació y creció y fue educado en una religión, en la religión judía, y ellos tenían la aprobación de Dios. Ellos decían que tenían la aprobación de Dios. Pero cuando Jesucristo fue bautizado, fue ungido y se empezó a hacer su labor, él no se agarró de que porque nació en esa religión.
que porque mi papá, mi mamá, o mi pariente, mi amigo, mi vecino pertenecen a esa religión, a la religión judía, si yo hago en contra de las tradiciones de ellos, entonces yo voy a ser rechazado. A él no le importó, él dio el ejemplo hermoso de ponerse a favor de la verdad, a favor de nuestro Dios Jehová. Y vimos eso, ¿no? Que hubieron personas que lo apoyaron porque amaron la verdad, y hubieron personas que realmente lo rechazaron, y fueron personas muy allegadas. Entonces ahí uno ve el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de seguir sus pasos en conformidad a lo que su Padre quería, en conformidad a lo que nuestro Padre Jehová quiere que hagamos, y tomar esa valentía que tuvo nuestro Señor Jesucristo de apoyar la verdad sin importar qué va a decir los demás, porque nosotros queremos la aprobación de Dios, no la aprobación de Dios. Sí, y ni sin importar las consecuencias, porque Jesús lo mataron, y como también ha dicho mi hermana Raquel, muchos cristianos han muerto en la historia por defender la verdad, y ahora mismo se les quiere dar una muerte civil a algunos cristianos, ¿no? Se les empieza a discriminar porque ya no creen que su iglesia está enseñando la verdad, y lo empiezan a discriminar, pero es lo que tiene que suceder para con los cristianos que aman la verdad. Se van a tener que enfrentar en algún momento a su iglesia, a su denominación, a los que son llamados sus hermanos, porque ellos mismos sienten de que lo que están creyendo no es lo que dice la palabra de Dios. Pero si se aferran a la palabra de Dios, Jehová Dios los va a bendecir, ¿no? Al final Jesucristo, a pesar de haber muerto, fue bendecido por Jehová Dios. Y también nosotros como cristianos vamos a ser bendecidos, a pesar de todo lo que este mundo nos quiera hacer, o nos quieran hacer para evitar seguir lo que dice la Biblia, ¿no? Bien, ahora pasemos a otra parte, desde el 22 hasta el 32. Vemos que hay algunos sucesos que ocurren. ¿Por qué están estos sucesos? Por ejemplo, acá hay un suceso en el cual quieren dar vino drogado con mirra, pero él rehúsa tomarlo. ¿Por qué este suceso se presenta en Marcos, ¿no? Es uno de ellos? ¿Por qué razón Jesús evitó tomar este vino de bueno, Franz? Bueno, he sabido que el vino, si está, como dice, drogado con mirra, en realidad es un narcótico que sirve para mitigar el dolor. O sea, prácticamente, probablemente, como dice aquí, alguien le trató de ayudar dándole esta mezcla para que él no sienta el dolor de los clavos, porque obviamente cualquiera se da cuenta que es un horrible castigo ser clavado de manos y pies en un madero. Entonces alguien quizá le ha dado esto para mitigar el dolor. Sin embargo, Jesús se daba cuenta de que esto sería en contra de lo que Dios se proponía, porque como ya hemos estudiado en el domingo anterior, todo su sufrimiento que él iba a experimentar era para un entrenamiento. Dios lo estaba perfeccionando por medio del sufrimiento. Si lo podemos repasar de nuevo, es el texto en Hebreos capítulo 5, donde Pablo dice que Jehová Dios lo estaba preparando a su hijo para que llegue a ser un sacerdote misericordioso y fiel. Tiene que perfeccionarlo para que reciba ese puesto. Entonces lo podemos leer capítulo 5 del libro de los Hebreos, a los Hebreos, y versículo 8, 9 y 10. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, y después de haber sido perfeccionado, vino a ser responsable de la salvación eterna para todos los que le obedecen, porque ha sido llamado específicamente por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Como se puede ver en el versículo 8, dice, aprendió la obediencia por las cosas que él sufrió. Entonces, Jesús se daba cuenta de que ese entrenamiento incluía el sufrir el dolor de estar clavado en el madero de pies y de manos. Entonces, Jesús no quería
que nada de ese entrenamiento sea estorbado, o sea, sea interferido, quería recibir todo ese entrenamiento. Por eso, como dice, él rehusó recibir ese tipo de, como dice, Roda. ah, Sedante. sí, así es. Entonces, antes que le quite el dolor, ¿no? Bien. Ahora, ¿algún otro comentario sobre lo que pasó acá? Hermano Frank. A mí me impresionó mucho, dio motivo de gran investigación, el versículo 25, porque dice aquí, era ya la hora tercera y lo fijaron en el madero. O sea, según lo que nos relata Marcos, a las 9 de la mañana ya estaba clavado Jesús. Pero cuando nosotros contrastamos este versículo con lo que dice Juan, capítulo 19, y versículo primero 14. Podemos leer el versículo 14 primero. Dice aquí, era pues la preparación de la Pascua, era como la hora sexta, y dijo a los judíos, miren su rey. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? Si ya estaba clavado a la hora tercera, ¿cómo va a ser que a la hora sexta le dice, pues, miren su rey? Y sin embargo ellos gritaron, que el versículo 15, quítalo así, le da así el relato. Pero la hora sexta, ¿qué es? Pues la hora sexta es las 12 del día. O sea, mientras Marcos dice que lo fijaron a las 9, y Juan relata que a las 12 estaba todavía delante de Pilato. Parece que hay una contradicción, ¿verdad? Entonces me puse a investigar mucho sobre esta aparente contradicción, porque debe haber alguna explicación. Una de las explicaciones que me pareció muy convincente, según algunos eruditos dicen de que probablemente en el Evangelio de Juan hay un error del copista, del que estaba escribiendo, porque sabemos de que estos documentos no fueron escritos personalmente por los apóstoles, ¿no? Que sino había alguien que estaba escuchando y estaba escribiendo, porque ya además Juan estaba muy viejito, estaba llegando a 100 años, posiblemente había alguien, un joven. Y entonces dice algunos eruditos que la palabra, la letra para tercera hora es muy parecida a la letra de sexta. Entonces probablemente, dice, hay un error del copista aquí en el versículo 14, que debería decir tercera. O sea, Jesús no fue clavado al mediodía, sino fue, como dice Marcos, a las 9 de la mañana. Nosotros, que hacemos un análisis más profundo, después de las primeras horas, cuando Pilato recibió, lo interroga si eres tú rey, dice Lucas que lo envió de Herodes, y Herodes lo interrogó, se hizo la burla de él y se lo volvió a Pilato. Entonces, hay 3 horas para que sucedan esas cosas, desde la hora primera hasta la hora tercera. No vamos a pensar que era un gran trecho el que hay que caminar para llevarlo ante Pilato, ante Herodes y traerlo. Son unas cuantas cuadras nomás, ¿no? Porque no es una gran ciudad, la ciudad de Jerusalén, y en aquel entonces todos estaban en el centro de la ciudad. O sea que no se requiere mucho tiempo ir desde el palacio del gobernador, donde estaba el gobernador, hasta donde estaba Herodes, y Herodes se burla y se lo trae de nuevo, y entonces ya Pilato lo manda a que lo clave en el madero. Y tiene la ayuda de Simón, que venía del campo, y él también la ayuda a llevar el madero del tormento. O sea que los sucesos que pasaron desde la primera hora hasta la tercera hora entran en esas 3 horas, ¿no? Eso se lo llevó a Herodes, que lo llevaron después al Gólgota a clavarlo, todo eso armoniza. De modo que es mejor entender de que Jesús estuvo clavado desde las 9 de la mañana en el madero. Muy bien. Ahora, hay otra parte que yo quería presentar aquí.
del 29 al 32 se empieza, bueno, el 26 primero colocan una inscripción que dice Rey de los Judíos, pero del 29 al 32 se ve como los que estaban mirando ahí a Jesús empiezan a hablar injuriosamente de él y dicen: tú, supuesto derribador del templo y edificador de él en 3 días, sálvate bajando del madero de tormento. Otros dicen: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Baje ahora el Cristo, el Rey de Israel, del madero de tormento, para que veamos y creamos. O sea, todas estas palabras que estaban diciendo dan la idea de que estaban diciéndole a Jesús, ¿no? ¿Cómo es que tú tantos milagros has hecho, tanto que has dicho que ahora no haces nada? Entonces, Jesús, escuchando esto, quizás pudo haber sentido una presión, ¿no? Para demostrarle que lo que ellos estaban haciendo o diciendo era falso, sino que Jesús era realmente el Mesías, porque él tenía el poder de hacerlo. Si él quería bajar del madero, bajaba, porque tenía el poder, ¿no es cierto? Pero él, en la demostración de no tomar el vino drogado con mirra, demostró que era obediente al Padre, a pesar de tener el poder de salvarse, o de tomar esta droga de poder liberarse del dolor, suavizar su dolor. No lo hizo, y a pesar de que él podía haberle demostrado a ellos bajando del madero de tormento y para que ellos crean que era un Mesías, no lo hizo. O sea, vemos cómo Jesús hasta el último momento fue presionado por Satanás para que él rompa su obediencia al Padre. No lo hizo, ¿no? Es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Porque vemos en él una persona que era completamente sumisa y obediente a su Padre Jehová, y entonces actuó con esa obediencia, y por eso es que haya sido nuestro ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y siguiendo la misma línea, pues a mí me parece muy interesante lo que dice, porque el versículo 32 dice: baje ahora el Cristo, el Rey de Israel, del madero de tormento, para que veamos y creamos. Hasta los que estaban fijados en madero junto con él lo vituperaban. Eso es increíble, que hasta los que estaban colgados junto con Jesucristo, igual como ese que lo vituperaban. Y como se mencionó, Jesucristo no hizo nada, ¿no? Pero si seguimos leyendo más adelante, dice desde el 33 en adelante, dice: cuando llegó a ser la hora sexta, una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona, y la hora nona Jesús clamó con voz fuerte: el Eli, Eli, lama sabachthani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice luego, algunos de los que estaban de pie cerca al oírlo empezaron a decir: miren, llama a Elías. Pero uno corrió, empapó una esponja en vino agrio y poniéndola en una caña le daba de beber, diciendo: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Y de aquí el 37 y el 38 me parecen unos textos con mucho significado, pienso yo, para mí, porque dice que: pero Jesús dio un grito fuerte y expiró, y la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Y este texto del 37 me parece clave porque dice: pero Jesús dio un grito fuerte y expiró. ¿Y cuál fue ese grito fuerte que dio? Aquí en Mateo 27:51 menciona lo que él dijo. Mateo 27, ¿no? Un ratito, creo que es Lucas 23. Lucas 23, 46. 50, Mateo 27, 50. Pero se refiere a lo que es. Sí, no. Bueno, la cuestión es que, como dice, ¿cómo era? Y la cortina del santuario se rasgó. No está aquí, niña. En Lucas 23, 46. 23, 46, ¿no? Sí. Ah, sí, eso. Y su exclamación dice, ¿no? Y Lucas 23, 46 dice: y Jesús llamó con voz fuerte y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Cuando hubo dicho esto, expiró. Entonces eso fue lo que exclamó Jesucristo antes de morir. Y luego dice acá, siguiendo con Marcos 15, 37 y el 38, y la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces de ahí nos vamos a Mateo 27, 51, y qué fue lo que pasó. En Mateo 27, 51 dice, y mire, la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las masas rocosas se hendieron, y sigue diciendo, y las tumbas conmemorativas se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados. La cuestión de que ya, siguiendo con la misma línea de Marcos 15 en adelante, dice que Marcos 15, 39, ahora bien, cuando el oficial del ejército que estaba de pie ahí, donde lo tenía a la vista, vio que había expirado, en esta circunstancia dijo, ciertamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, aquí podemos ver que cuando a Jesucristo lo estaban vituperando, diciéndole a él que a ver, que se salve, ¿no es cierto? No hizo nada, pero al final, con las cosas que sucedió después de su muerte, como hubo un temblor, por todas las cosas se rasgó la cortina. Entonces ahí pudieron ver los demás que él realmente era el Hijo de Dios, ¿no? Y pienso de que el versículo 37 tiene un significado mucho más allá, no sé la verdad cuál es, pero pienso yo de que sí tiene un significado que ahora ha cambiado todo en la historia, digamos, para los cristianos, ¿no? La forma de nuestra adoración para con Dios. Pero eso me llamó la atención de que Es muy los demás se dieron interesante. cuenta, ¿no? Esa parte cuando dice, ¿no? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. La confianza que Jesús muestra hacia su Padre en el último momento. Si pensamos, como dice, si dio un grito, como dice acá, y expiró, Él nos enseña a nosotros esa confianza plena, ¿no? Que hasta el mismo momento en que uno va a morir, o vaya a suceder lo que vaya a suceder, seguimos confiando en nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él es el que nos va a salvar, o si no, nos va a tener en su mente, ¿no? ¿Sí? Hablando de esa confianza, ¿no?, que tenemos que tener en Dios y en lo que se ha escrito también, ¿verdad? Aquí, como ya se mencionó en el capítulo 15, versículo 33, dice que llegó a ser la hora sexta y una oscuridad cayó sobre toda la tierra, hasta la hora nona, dice. Bueno, una mente científica eso no lo puede creer. ¿Por qué? Porque una oscuridad de 3 horas no puede ocurrir científicamente, eso no puede pasar, no puede haber un eclipse, porque pudiera haber una explicación científica diciendo, bueno, hay un eclipse lunar, entonces ya, o solar, y entonces ya no se ve el sol, pero un eclipse no dura más que unos minutos, ¿cómo va a ser 3 horas? Por eso es que algunos que dicen que son grandes científicos se hacen la burla de la Biblia diciendo de que la Biblia es un mito, porque ¿cómo va a haber una oscuridad de 3 horas? Eso es imposible. Y más cuando uno lee, dice Marcos, capítulo 23, dice que no era una oscuridad sobre la ciudad, sino sobre toda la tierra. Podemos buscar aquí Lucas 23 y versículo 44. Lucas 23, 44. ¿Quién se ve, no? Hermano Juan, por favor. Ahora bien, era ya como la hora sexta, y sin embargo una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. 25 también. Porque falló la luz del sol, entonces la cortina del santuario se rasgó por en medio. O sea, como se puede ver aquí, según lo explica Lucas, era una oscuridad sobre toda la tierra. Y da detalle, como dice, falló la luz del sol. Bueno, estas palabras para muchos científicos dicen, esto no puede ser, ¿cómo se va a apagar el sol? ¿Cómo va a fallar la luz del sol? ¿Cómo va a durar 3 horas? O sea, porque ellos no tienen ninguna confianza en lo que se escribe por Dios en la Biblia, entonces estas cosas
son causa de risa, es una cosa ridícula. Pero si nosotros analizamos la historia, toda la Biblia en conjunto, para Dios esto no era la primera vez que hacía. Porque si uno examina lo que está en Éxodo capítulo 10, aquí vemos que la novena plaga que Dios le mandó a Egipto era justamente una oscuridad. Vamos a buscar Éxodo capítulo 10. Y fíjense que no era una oscuridad de 3 horas. Éxodo capítulo 10 y versículo 21 hasta el 23. ¿Quién decía estos versículos? ¿Quién quiere ver? Éxodo 10, 21 hasta el 23, ¿no? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia los cielos para que ocurra oscuridad sobre la tierra de Egipto, y la oscuridad pueda palparse. Inmediatamente extendió Moisés su mano hacia los cielos, y empezó a acaecer una oscuridad tenebrosa en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se vieron unos a otros, y ninguno de ellos se levantó de su propio lugar por 3 días. Pero para todos los hijos de Israel resultó que hubo luz en su lugar. Este relato, por ejemplo, es tan espectacular como el que pasó con el tiempo del momento de que Jesús estaba clavado. Porque allá, y como estamos leyendo, son 3 días. Claro. Y además no fue solamente, no fue en toda la tierra, fue una zona de Egipto, pero como dice el versículo 23, que para los hijos de Israel resultó que hubo luz en su morada. O sea, obviamente no fue la primera vez que Dios manejó la luz. Ahora no vamos a ponernos a explicar qué pudo haber hecho Dios, ¿no? Eso está en su jurisdicción. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, eso no podemos explicarlo, pero obviamente ha tenido que haber ocurrido. Entonces hubo una oscuridad de 3 horas, como dice, mientras Jesús estuvo ahí del mediodía en adelante. No fue desde que lo clavaron, sino desde el mediodía. Y como ya hemos estudiado en el domingo anterior, era el cumplimiento de la profecía de Amós 8:9, que Dios decía que va a haber una oscuridad al mediodía. Entonces, se estaba cumpliendo la profecía. Con relación, por ejemplo, a lo que dijo el oficial romano que vio esa circunstancia, él probablemente no vio la cortina del templo rasgada, porque esa cortina estaba en el templo y no estaba él al mismo tiempo en el templo. Probablemente más tarde él iba a saber de que la cortina del templo se rasgó. En cuanto a las cosas que él vio fue la oscuridad y también vio el terremoto. Entonces, porque esas cosas fueron visibles para todos, ¿no? Pero yo después puedo preguntar, ¿por qué hizo esas cosas Dios? Primero, la cortina no está hecho de papel, no da un vientito a romperla. Podríamos leer un poco eso en Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 34, para que veamos de qué se trataba la cortina y dónde estaba exactamente, ¿no? Para que... ¿Quién quiere leer? Éxodo capítulo 26, 31 al 34, hermana Evelyn, por favor. Y tienes que hacer una cortina de hilo azul y lana teñida de púrpura, rojiza y fibra escarlata, carmesí y lino fino retorcido. Él la hará con querubines, obra de bordador. Y tienes que ponerla sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus clavijas son de oro. Están sobre 4 pedestales de plata con encajaduras. Y tienen que poner la cortina debajo de los corchetes y llevar el arca del testimonio allí al lado interior de la cortina. Y la cortina tiene que estar para ustedes una división entre el santo y el santísimo. Y tienen que poner la cubierta sobre el arca del testimonio en el santísimo. Lo que quería aclarar aquí es que, por ejemplo, la cortina estaba dividiendo dos cuartos, ¿no? Uno, el santísimo, ¿sí? Que era donde estaba el arca, era donde estaba la luz, o sea, Jehová Dios estaba ahí, en la representación de que Jehová Dios estaba ahí, y todo el santo, donde podían entrar los sacerdotes.
pero nadie podía entrar al Santísimo excepto el sumo sacerdote en el día de expiación. Esa cortina mostraba cómo estaban los judíos de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, unido a Dios, por cierto, era una representación de dónde estaba Dios en el Santísimo. Ahora la cortina se rompió. Claro. Resulta ser que obviamente no se le puede romper de por sí, no era tan vieja la cortina que por un vientito se rompe, ¿no? Ha tenido que ser una intervención divina porque dice que se rompió de arriba a abajo. El terremoto, la cortina rasgada, la oscuridad, todas estas cosas, ¿qué significado tiene? El apóstol Pablo, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, está mostrando lo que significa estos sucesos. Vamos a buscar aquí Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Quién desea leer este versículo? Hechos 2, 22. Varones de Israel, oigan estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón públicamente mostrado por Dios a ustedes, mediante obras poderosas y portentos presagiosos, y señales que Dios hizo mediante él en medio de ustedes, así como ustedes mismos lo saben. O sea, este versículo es muy impresionante porque está mostrando lo que Dios está haciendo para mostrar a su Hijo. Varón, dice, públicamente mostrado por Dios, dice, mediante obras poderosas, portentos presagiosos y señales. O sea, prácticamente, ¿por qué ha hecho estas cosas Dios? Para que toda la nación, toda la ciudad de Jerusalén, los habitantes de la ciudad, en realidad todo el mundo sepa que este hombre era su hijo, estaba muriendo. Pero entonces el ejército lo aceptó. Ahí está. Porque él no era judío, era romano, el oficial del ejército era romano. Y él dice ciertamente este hombre era hijo de Dios. Particularmente me impresiona la palabra portento presagioso. En la palabra en hebreo significa un suceso o circunstancia que señalan un acontecimiento futuro. Eso significa portento presagioso. De modo que la oscuridad que cubrió toda la tierra y por 3 horas tiene que volverse a repetir. ¿Por qué? Porque como dice la palabra hebrea, es un portento presagioso. Circunstancias parecidas van a haber en el futuro. Nosotros estamos viendo que estos sucesos están ocurriendo el 14 de Nisan, ¿no? La fiesta de la Pascua judía. También tenemos que esperar una cosa semejante en el futuro. Dios tiene que mostrar a su Hijo a todo el mundo que su Hijo está llegando, así como cuando Jesús murió y estaba prácticamente, Dios estaba diciendo, allí está el sacrificio perfecto que ustedes necesitaban, aquí se lo estoy dando, de aquí en adelante las cosas van a cambiar, porque de aquí en adelante yo les voy a perdonar sus pecados a los que se arrepienten. Prácticamente ese era el mensaje que tenían que predicar. Jesús, antes de partir al cielo, le dio a sus discípulos estas instrucciones. Estos van a predicar partiendo de Jerusalén por toda la tierra. Y si ustedes quieren pueden examinar este versículo en Hechos, en Lucas capítulo 24, y versículo desde el 44 hasta el 47. ¿Quién desea leer? 24, 44, 47. Hermano. Enseguida les dijo: estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas por ley, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces le abrió la mente por completo para que captaran el significado de las escrituras y les dijo: de esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como se puede ver, las cosas que sucedieron con Jesús, ¿no? Que el Cristo sufriría, como dice ahí,
que se levantaría al tercer día, que iban a predicarse en toda la tierra para perdón de pecados y sucesos a los que se arrepienten. Eso eran las buenas nuevas del reino. Desde el tiempo de los apóstoles, cuando ya hemos visto que Pedro llegó a la casa de Cornelio, ya era el tema bien conocido. Han pasado 2000 años y el tema sigue siendo motivo de gran atención. Por supuesto, algunas religiones están diciendo que Mateo 24:14, que habla de las buenas nuevas del reino, recién se le comenzaron a predicar desde 1914 o 18, 19 o 25. Hay alguna religión que dice que desde 1925 ya hay otras buenas nuevas del reino. Eso es una completa falsedad, es una mentira, porque en realidad las buenas nuevas del reino se predicaron desde el tiempo que Jesús las mandó, en el tiempo de los apóstoles. Estos 2000 años hemos venido enseñando que Jesucristo, el ungido por Dios, es el Mesías, es el Rey, que Dios le ha mostrado a todo el mundo, y aquí tenemos las señales, que es la oscuridad, el terremoto, las cortinas del templo rasgadas, todas estas cosas que tienen que ver con Jesucristo se ha ido predicando por 2000 años hasta ahora. Que como dice acá, tiene que arrepentirse, ¿no? Por los pecados no se salvan. Así es, esa es la razón por la cual hay que predicar. Hay que predicar estas buenas noticias del reino, porque la gente al escuchar esta información puede motivarse a un cambio de proceder, se arrepiente y se hace súbdito del Rey, el Rey Jesucristo, porque Jesucristo no ha dejado de ser Rey en ningún tiempo. Estos 2000 años él sigue siendo el Rey. A él hay que obedecerle. Dijo Jesús Jehová que a él escúchenle, obedézcanle. Entonces todo verdadero cristiano no está pendiente de una administración, un cuerpo gobernante, un concilio, un hombre, y que lo que diga él vamos a obedecer. No es así. Jesucristo es la autoridad máxima que Jehová ha puesto, y a él que tenemos que obedecer. Ahora ya no tenemos el significado de los sucesos que ocurrieron este maravilloso día en que Jesús murió. O sea, lo que hoy se debe predicar es los sucesos de Jesucristo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se debe predicar hoy, como buenas nuevas, pero esta predicación de estos sucesos ya se han empezado a predicar desde el tiempo de Jesucristo, desde que dio él la orden de predicar estas buenas nuevas, que son los sucesos de aquel tiempo. Entonces, cuando ahora una denominación dice somos los únicos que estamos predicando, o algunos creen que son los únicos, eso es un error, porque desde aquel tiempo que dio la orden del Señor Jesús ya se llevaba a cabo la predicación de las buenas nuevas, y aquí nos dice claramente cuáles son las buenas nuevas que se deben seguir predicando ahora también. Sí, ¿no? Porque Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos que se iba a predicar la salvación que venía por medio de él, ¿no? Estaba esto en Lucas. Juan. ¿Lo tendríamos que leer? Sí, Juan, ¿no? Ajá, no, Lucas, ¿no? En 24 y 47. 46 y 47. Ajá. Y dice eso, exactamente lo que usted acaba de decir, ¿no? Sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, Jesús mismo está diciendo qué es lo que se tiene que predicar y desde dónde se va a comenzar a predicar. Entonces, no es de una fecha reciente, ¿no? Que se ha querido colocar una fecha en el siglo pasado, en el siglo XX, algunos han colocado 1914, otros colocaron un poco más atrás, 1884, cosas así. Algunos han colocado fechas sucesivas de dónde vamos a comenzar a predicar. No, esto se tenía que predicar desde Jerusalén. Estamos hablando desde el momento en que Jesús mandó del Espíritu Santo a sus discípulos 120, y Pedro salió y habló a todo Jerusalén. Ahí comenzaron a predicarse. Un detalle más. Pablo entendió bien lo que tenía que hacer. Y en
la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 26, está diciendo que esa proclamación tenía que hacerse hasta que Él llegue. Así que lo examinamos este versículo. 1 Corintios 11, 26. 11, 26. ¿Quién desea leerlo? ¿Es de nuevo? Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. O sea que cuando Jesús llegue, entonces ya habremos hecho todo el trabajo. No es un asunto de que nosotros podemos decir acatar fe. Cuando Jesús haya llegado, ya recién dejaremos de predicar. No podemos cambiar el tema. Como dice el apóstol Pedro a Cornelio, ustedes conocen el tema. Bueno, pues el tema es que continuar haciéndolo hasta que Él llegue. No vamos a cambiar las buenas nuevas. Realmente, como dice Pablo en Gálatas 1, 6, 8, cambiar las buenas nuevas es un pecado. No podemos hacer un cambio. Tenemos que seguir predicando las mismas cosas. Así. A mí me gustaría que podamos leer ese texto que ha sacado Gálatas 1:8. Sí, Gálatas. capítulo 1, versículo 8. Sí. Ya dice, Gálatas 1, 8 y 9 dice, sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara cosas como buenas nuevas, algo fuera, más allá de lo que nosotros le declarábamos como buenas nuevas, sean malos. Como hemos dicho más arriba, también puedo decirlo ahora. Sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas, algo más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Entonces, ahí está mostrando la importancia, lo está diciendo 2 veces, ¿no? Que más allá de las buenas nuevas que a ellos se les han enseñado, no pueden explicar porque eso no va con lo que Jesucristo enseñó. Y aquí dice, ¿no? Aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, o sea que nosotros como cristianos tenemos una labor determinada de lo que vamos a hablar, de que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que tenemos que predicar. Y aquí está siendo muy claro de que no podemos nosotros ir a declarar otras cosas de las buenas nuevas, porque vamos a estar maldecidos como están. Claro, es que algunos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, han tomado estos sucesos, guerras, pestes, terremotos, escasez de alimentos, eso es que está llegando el fin del mundo, dicen, y entonces hay que predicar eso. Yo particularmente he hecho ese trabajo. Ahora yo me doy cuenta que en mi ignorancia, como usted mismo dijo, he actuado, ¿no? Y he ido a predicar cosas que no debía haber dicho, ¿no? Más allá de lo que está escrito en la Biblia, Jesús mismo dijo que estas cosas no son la señal del fin, ¿no? Entonces, obviamente la ignorancia es peligrosa, lo deja a uno, como dice, expuesto a cualquier engaño. Así es. Muy bien, ahora quisiera solamente hacer una cita más, es una pequeña análisis cronológico, porque tocando de nuevo el tema acerca de cuándo murió Jesucristo, ya aquí hay un texto que nos va a ayudar a entender cuándo murió, ¿no? Primero, Jesucristo mandó a sus discípulos preparar la Pascua, ¿no es verdad? Entonces, ya hicieron la preparación de la Pascua, celebraron la Pascua el 14 de Nisan, ¿no es cierto? Después de la puesta del sol ya era el 14 de Nisan, y entonces Jesucristo celebra también la Cena del Señor. Esa noche lo arrestan y a la madrugada siguiente, o sea, el día 14 de Nisan también, ¿no? Seguía siendo la Pascua, ¿no es verdad? ¿No? Ahora, ¿cómo sabemos que era viernes? O sea, porque salió esa pregunta, ¿cómo se sabe que es viernes? Ya vimos que en el 16 nos da la pauta de que Jesús resucita el domingo, ¿no? Ahora, en el texto que se encuentra aquí en Marcos, capítulo 15, 42, dice así: entonces, como ya era una hora avanzada en la tarde, y puesto que era preparación, es decir, la víspera del sábado,
Algunos dicen, no, pero el sábado puede ser un sábado normal de la semana, o puede ser un sábado de la fiesta que se avecinaba. Claro, se avecinaba una fiesta. Es importante saber que después del 14 de Nisan venía el 15 de Nisan, y el 15 de Nisan comenzaba lo que se llamaba la fiesta de las Panes, ¿no? Que era también un sábado. Ahora, pero aquí dice la preparación. Y quiero que por favor busquen Éxodo capítulo 16 y el versículo 5. Éxodo. 16:5. ¿Ya? Vamos a leer el 4 y el 5. Vamos a leer. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés: mira, voy a hacer que llueva pan para ustedes desde los cielos, y el pueblo tiene que salir y recoger cada cual su cantidad día por día, a fin de que los ponga yo a prueba en cuanto a si andarán en mi ley o no. Y el día sexto tiene que ocurrir que tienen que preparar lo que haya de traer, y tiene que resultar el doble de lo que sigue recogiendo día a día. O sea, la preparación a la que le llamaban los judíos era prepararse para el sábado. No era una preparación de una fiesta, como en este caso la fiesta de las cabañas, que era la continuación en realidad de la Pascua, y ahí continuaba la fiesta de las cabañas, sino una preparación del día sábado, a lo que ellos llamaban la preparación. Por eso podemos llegar también a la conclusión de que aquí la preparación, como dice acá, es la preparación del sábado regular que tenían los judíos semana a semana. Por eso es que vemos que Jesús también es una prueba de que murió el día viernes, ¿no? Y después ya vemos que el 16 resucita el día domingo. ¿Sí? Eso quería mostrarles, porque fue una de las cosas que estaba leyendo y me llamó mucho la atención. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, es un placer que lo tengamos a todos aquí. Hemos disfrutado de este estudio, y ahora para dar fin, vamos a pedir al hermano Jorge, por favor. Bueno, nuestro amado Padre Jehová, hacia ti nos dirigimos agradecidos de estar acá reunidos y haberte alabado, Jehová, mediante el compartir tu palabra, tu escritura que has preparado para nuestro beneficio hoy en día, Jehová. Que a pesar que pasan muchos años, sacamos provecho al leerlo, al entenderlo, al momento en que tú nos das Espíritu Santo y podemos comprender como has hecho en ese tiempo con tus apóstoles. Queremos siempre que estas palabras las podamos seguir dando a conocer a las personas, Jehová, sea de una manera diaria, sea por medio de las redes sociales que hay en día, y que todos los que nos escuchen puedan también beneficiarse, puedan ellos empezar a tener un estudio, preocuparse, Jehová, en que teniendo tu escritura y poniéndola en práctica, estudiándola, pueden llegar a tener una salvación al igual que nosotros esperamos. Perdónanos, Jehová, porque somos personas imperfectas, de alguna u otra manera cometemos muchos errores, y queremos que bendiga siempre este estudio, que podamos hacerlo las veces que hemos preparado, Jehová, y que sea de mucho beneficio como lo ha sido ahora. Bendícenos si es así tu voluntad, y dejamos siempre en tus manos nuestras vidas, mediante Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima. Hermanos.